Lección Divina del domingo tercero del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 23. Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino vio a otros dos hermanos, a Santiago hijo de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor. Al tomar este pasaje del Evangelio para hacer nuestra lección, primero debemos considerar el pasaje que le precede, que son las tentaciones de Jesús en el desierto. Jesús había entrado en un combate cuerpo a cuerpo con el demonio y que de alguna manera venía a manifestar que se daba el combate final de aquello que había profetizado el Señor en capítulo 3 del libro del Génesis, versículos 14 y 15. Ese combate entre la serpiente y el descendiente de la mujer. Jesús es el descendiente. Es la descendencia que vendría a pisarle la cabeza al enemigo. En aquel huerto el hombre había sucumbido. En otro huerto el hombre alcanzará la victoria. En el Getsemaní, en el Calvario, en aquel huerto donde el cuerpo de Jesús fue depositado tras su muerte. Y al tercer día va a resucitar, venciendo al enemigo que es la muerte, y en ello vencer al demonio. Y este Jesús, que había batallado cuerpo a cuerpo con el demonio en el desierto, es ahora quien inicia su vida pública, pero como al sonido de una trompeta. Dice el Evangelio aquí que Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado. ¿Quién era Juan? Juan era aquel que se había alegrado cuando Jesús en María había ido a visitar a Isabel, en quien Juan saltó de alegría cuando recibe a Jesús. Juan es el precursor. No solo el precursor porque anunció a Jesús con lo que decía, sino también ahora con su encarcelamiento y luego con su muerte, que relatará el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 14, versículos de 3 al 13. Juan es el precursor también en esto de la suerte que debe correr el profeta cuando está dispuesto a vivir en la verdad. Y Jesús se entera. Y es como el llamado, es el momento. Y así Jesús emprende su vida pública. Y este Jesús va a empezar a invitar a los hombres a asociarse a la suerte de la verdad. Va a decir el libro de Baruch, allí en el capítulo 3, versículo 38, que la sabiduría, la verdad, vino a buscar amigos que estuvieran dispuestos con ella a ir hasta el final. Y este Jesús va a iniciar su vida pública con un grito revolucionario: conviértanse. Que se trata no de ser un poco más bueno, o de quedar un poco bien con Dios y un poco bien con el mundo. No, se tratará de ser o no ser. Por eso Juan Bautista será en esto un modelo. Se trata de ir hasta el final por la verdad, o no hacerlo. El inicio de nuestro año litúrgico, que lo hicimos ya con el Adviento y ahora en el tiempo ordinario. El tiempo ordinario será contemplar la vida pública de Jesús. Y la pregunta que nos acompañará durante este año es: ¿hasta dónde estoy dispuesto a ir con Él? Por eso, lo primero que hace Jesús es asociar a los apóstoles a esta obra. Invita a Pedro y a Andrés, luego a Santiago y a Juan. La característica es que los cuatro responden inmediatamente, pero ninguno de ellos todavía conocían lo que la verdad les depararía en el camino. El seguimiento de Jesús, ¿cuánto implicaría? Se fían del Señor, pero aprenderán en el camino
las consecuencias de ese sí. Y entonces Jesús, que invita a los apóstoles, como nos invita a nosotros en este año, a ser amigos de la verdad, a encarnarla, a vivir en ella y a vivir de ella y a aceptar las consecuencias de vivir en ella. En un tiempo como en el de Juan, en el que los hombres no están dispuestos a escuchar la verdad. Cuando Juan denunció a Herodes, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano, lo encarcelaron. Hoy también. Muchas veces la verdad proclamada, declamada, es una denuncia al pecado del mundo, a aquellos que no quieren vivir en la verdad o en la luz. Por eso, también nosotros, como los apóstoles, somos invitados en este año a convertirnos, a ser de la verdad, no a ser un poco más bueno, a ser de la verdad, a priorizar el amor de Dios por sobre todo otro amor, a vivir del Evangelio como el primer alimento de nuestro corazón, la voluntad de Dios sobre nosotros. Al comienzo vamos a ver cómo multitudes lo siguen a Jesús. Si seguimos leyendo el pasaje de Mateo que acabamos de escuchar, vamos a ver cómo la multitud acuden a Jesús porque son beneficiadas por Él. Pero beneficiadas en lo que los hombres a veces nos gusta ser beneficiados. Pero esa multitud que ahora lo sigue contrastará con la soledad con la que Jesús morirá. Los hombres no estamos dispuestos siempre a ir por la verdad hasta el final. A nosotros se nos invita. Al hacer lección de este Evangelio, sintámonos invitados por el Señor a convertirnos y a ir con Él hasta el final. Pero dejar que la palabra de Dios resuene en nuestro corazón, memorizarla, dejar que la palabra misma suscite la oración. Dos preguntas pueden acompañarnos esta lección. ¿Somos de la multitud que le gusta que Dios la complazca o de los pocos que irán con Él hasta el final? Este tiempo litúrgico, que es el tiempo ordinario, será una ocasión para ir contemplando y diciéndole al Señor, sí quiero cada semana, que la lección divina nos acerque así a la contemplación de la persona de Jesús, que es la que quiere enamorar nuestro corazón. Confiamos esta lección a San Juan, que interceda por nosotros, que nos dé ese amor por la verdad y también el valor para aceptar padecer por ella. Y se lo confiamos a la Santísima Virgen, la mamá de Jesús, que como ella que guardaba las cosas en su corazón y fueron madurando la respuesta que ella dio hasta el pie de la cruz, también nosotros estemos con ella al pie de la cruz, o más bien, que ella esté al ladito de nuestra cruz cuando el Señor nos pida fidelidad. Se lo confiamos a ella también. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.